Debe ser que es el del medio. Me imagino. Pero acuérdate cómo eras tú en el cuadro. Tú sí ibas a todo. Ayer. Pero no lo iba a todo. Nerdy, pues, nerdy. Claro, yo todo lo que era macro no iba.
ver, cuando hablemos de nuestras diapositivas. Se pueden parar, ¿no? Ah, listo. De pie el micrófono. Luis, ¿tienes micrófono para que se paren después? Ya es, tienes todo listo. Listo. Entonces, pondré. Igual iba a estar media vez más sentado. Aprieta este. Tiene que estar apretado. Ahí está. Hola, hola. Estoy acá, no. Así es que está. Ya. A ver, hazle ahí. No son- Hola, hola. Sí, ok. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este segundo Viernes Económico y Financiero del segundo semestre del año. Este Viernes Económico y Financiero se titula El mercado voluntario de carbono y examina el panorama económico del mercado voluntario de carbono en el contexto de comercio internacional, destacando los efectos en la economía nacional. Por el lado de la oferta se discutirán las perspectivas y proyecciones de los proyectos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, REDD+, manejo forestal mejorado, IFM, y forestación, reforestación y revegetación, ARR. La posible ventaja comparativa del país en la región y mundial, los estándares y certificaciones, la regulación, los retos y oportunidades. Por el lado de la demanda, se conocerán los principales tipos de clientes que buscan comprar créditos en Perú y en América Latina. Se abordarán también las tendencias regionales e internacionales que podrían influir en el desarrollo del mercado en los próximos años, entre otros. Bueno, les saludo Isabel Guerrero, yo soy profesora del Departamento de Economía y hoy me encuentro con Jorge Torres y con Raúl Dancé. Jorge Torres es el director ejecutivo y fundador de Pascay, empresa dedicada a generar financiamiento climático para reducir la deforestación e impulsar la restauración, economista por la PUC y con estudios concluidos de maestría en cambio climático por la Universidad Científica del Sur. Más de 26 años de experiencia en finanzas climáticas y desarrollo sostenible de la Amazonía. Experiencia en el sector público, nacional y subnacional, sector privado y en asesoría a organizaciones indígenas y agrarias. Ha participado en los principales procesos en Perú relacionados a carbono forestal y a REDD+. Raúl Dancé, economista de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en Ciencia e Ingeniería de la Madera de la Universidad Estatal de Oregón, posgrado en Conservación, Restauración y Manejo de Bosques Tropicales por la Universidad de Yale, docente invitado de la Universidad de San en el curso de posgrado de formulación y evaluación de proyectos para comunidades campesinas y amazónicas, actual gerente de operaciones de Green Gold Forestry. Anteriormente fue director general de Patrimonio Forestal y Fauna Silvestre en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, y gerente de Relaciones Comunitarias y Medio Ambiente en Perú Petro. También ha laborado en World Wildlife Fund, WWF, el Forest Stewardship Council, FSC, Benchmark International en ProPerú. Bienvenidos, Jorge y Raúl. Les comento primero la dinámica de este Viernes Económico. Primero va a hablar Jorge por 30 minutos, luego va a hablar Raúl por 30 minutos y de ahí yo les voy a hacer unas preguntas motivadoras y tendremos un espacio de comentarios de 20 minutos. Y luego recibiremos las preguntas del público durante los siguientes 15 minutos. Los que están conectados por Zoom y por Facebook Live también pueden hacer sus preguntas a través de cada plataforma. Y bueno, y luego cerramos este Viernes Económico. Así que empecemos con Jorge. Allá. Bueno, muchas gracias. Para mí, pues, es una gran alegría poder regresar a la universidad donde estudié. Como dice Isabel, yo estudié economía aquí, igual que la mayoría de ustedes, así que es un gusto poder, digamos, volver a encontrarme con la universidad, ¿no? Bueno, con los alumnos actuales. Como explicó Isabel, bueno, soy el director ejecutivo de Pascay. Ups. No, pero hay que empezarlo desde el que está en la última. Ya hiciste el Snoop. Ok. Bueno, Pascay es una empresa peruana, es una empresa joven, digamos, tenemos 4 años de habernos constituido y Pascay es una palabra quechua que significa desenredar, ¿no?
Y bueno, elegimos este nombre justamente porque este tema de las finanzas climáticas son complejas, son costosas, y hacen que sea difícil, digamos, para los que viven en el bosque, los que viven en el paisaje rural, poder acceder a este financiamiento que es tan necesario para cuidar los bosques. Entonces, en ese sentido, nosotros nos creamos con la filosofía y con el objetivo de poder ayudar a que estas dos partes dialoguen, ¿no? La parte, el mundo financiero y el mundo rural, que puedan dialogar y que puedan acceder a este financiamiento para los objetivos ambientales que tenemos todos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los mercados voluntarios, pero antes de entrar a hablar de los mercados en sí, primero es importante entender el origen de esto, porque claro, por lo menos yo no sé si ahora habrá cambiado, pero cuando yo estudié economía, nunca había escuchado hablar mucho de cambio climático y mucho menos de carbono. Entonces, yo le decía a Isabel, si yo fuera un alumno de economía y escuchar hablar de carbono, creería que es una charla más para ingeniería de minas o para alguna de estas otras carreras. No me sentiría, digamos, como desde el lado de economía tan directamente involucrado en este tema. Y entonces es importante entender cómo surge este tema, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con el tema de cambio climático. Cada vez está más, es cada vez más evidente, cada vez está más científicamente probado que el cambio climático, que obviamente ha ocurrido a lo largo de la vida de la Tierra durante muchos momentos, el actual momento, ¿no? Del cambio climático, el calentamiento global, como también se le conoce, está asociado directamente a la acción humana, al estilo de vida de las sociedades, al estilo de desarrollo de las sociedades. Vemos desde la época de la Revolución Industrial, allá por los años 1850, cómo las emisiones de estos gases de efecto invernadero han venido creciendo de manera exponencial, ¿no? Creciendo a un ritmo, digamos, que no está directamente asociado con el crecimiento de la población o con el crecimiento, digamos, de otros factores, sino está directamente asociado al proceso de industrialización y al proceso de, digamos, de desarrollo de fábricas, de vehículos y de una serie de factores que causan estos gases. Todo lo que está asociado a la quema de combustibles fósiles, petróleo, gasolina, etcétera, ha venido generando un crecimiento exponencial de estos gases de efecto invernadero. Y el problema del cambio climático no es solamente que haga más calor, o sea, no es solamente que pues nos compramos un ventilador o un aire acondicionado. El problema del cambio climático y del calentamiento global está directamente relacionado con el hecho que este incremento de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera está generando un incremento en la temperatura promedio del planeta que a la cual la vida no está preparada para reaccionar y para responder, digamos, de manera. Entonces, muchas plagas, muchas enfermedades están ocurriendo en lugares donde no se daban anteriormente. Todos estos procesos de deshielo, por ejemplo, de los nevados, están generando una elevación del nivel del mar y eso está haciendo que muchas ciudades costeras, muchas islas estén en riesgo de desaparecer. Entonces, el cambio climático tiene un efecto fundamental sobre la economía. Por supuesto, hay varios estudios que se han hecho de cuánto es el impacto negativo sobre el PBI global del cambio climático o de la inacción frente al cambio climático, pero también más allá de la valoración económica, la posibilidad de que islas enteras puedan desaparecer y de que la población que vive en esas islas se tenga que desplazar de sus lugares de origen o de sus ciudades de origen a otros territorios, tiene un impacto, digamos, que como digo, trasciende lo económico, pero que también tiene un correlato económico. Y vemos que efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero no son proporcionales. Ciertamente, las economías más industrializadas son las economías que tienen una responsabilidad histórica mayor. Vemos ahí claramente Estados Unidos con el 25% de las emisiones actuales, pero vemos que históricamente es de los que más ha representado. Obviamente, Europa, ciertamente, digamos, está también dentro de los principales emisores de estos gases de efecto invernadero, tanto la Unión Europea como los países que no forman parte de la Unión y el resto del mundo equivale, digamos, a un porcentaje menor, pero creciente, ¿no? Todos los BRICS, o sea, China, India, digamos, que están teniendo un crecimiento, digamos, importante de la población, que han tenido un crecimiento importante de la población, también en su proceso de desarrollo económico están
significando, y ahora China ya es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Entonces vemos una situación, digamos, que está directamente relacionada con los estilos de vida. Y si ya hacemos un análisis un poco más detallado de cuáles son los sectores económicos que más emisiones generan, el sector de energía, ¿no? Como digo, todo el uso de toda la quema de combustibles fósiles es la principal fuente de emisiones. Otros sectores también son importantes en emisiones, agricultura, procesos industriales, agricultura, por ejemplo, el metano, digamos, que se genera por ganadería, entre otros elementos, digamos, que se usan en la producción agrícola, quizás no en la producción más artesanal, pero sí en la producción mucho más agroindustrial y tecnificada. Y ahí tenemos en quinto lugar el tema del cambio de uso de suelo y silvicultura, que es un poco el que nos trae a este debate, porque si analizamos en detalle, los países más desarrollados del primer mundo tienen la mayor cantidad de emisiones por la quema de combustibles fósiles, pero países con muchos bosques, como Brasil, como digamos todos los países amazónicos, ahí está Perú también, pero también todos los bosques tropicales que hay en las zonas asiáticas, en las zonas africanas, son países muy emisores y que esa emisión no está asociada tanto a la quema de los combustibles, no está asociada tanto a las ciudades y al estilo de vida en las ciudades, sino está asociado más a la pérdida de los bosques que generan. Como vemos ahí, el porcentaje de las emisiones causadas por la pérdida de bosques es muy significativo en países como Brasil e Indonesia, a diferencia de otros países que, como digo, su fuente de emisiones es más proveniente de la actividad industrial urbana, ¿no? En el Perú no podía ser distinto. Perú, digamos, no es que tenga un gran aparato industrial. Más del 60% del territorio peruano es selva, es Amazonía. Eh, digamos, los que no voy a hablar de ustedes, pero digamos, yo, digamos, cuando estoy en la universidad, eh, digamos, no tenía ni la menor idea de cuán grande, cuán significativa podía ser la Amazonía y los bosques en nuestro territorio, ¿no? No había salido más allá de Lima y las zonas cercanas. Entonces, más del 60% del territorio peruano es selva, es Amazonía, y la pérdida de bosques, la deforestación que ocurre en esta Amazonía peruana, que a veces ignoramos desde la ciudad, está generando casi la mitad de las emisiones de estos gases de efecto invernadero que tiene el Perú, mucho más que lo que se emite desde las ciudades, desde las actividades asociadas a energía. Casi el 50% de las emisiones está causada en Perú por deforestación, así como en Brasil, como en Indonesia y como en la mayoría de bosques tropicales. Y vemos ahí los datos de deforestación oficiales, los datos del Ministerio de Ambiente del año 2001 al 2023. Eh, este, hay datos anteriores, pero digamos no de manera más sistemática. Estos son los datos más sistemáticos de 23 años. Y vemos que efectivamente ha sufrido un incremento anual en la deforestación conforme ha ido pasando el presente siglo, ¿no? De un promedio de más o menos 70.000, 80.000 hectáreas por año. Una hectárea es una manzana, ¿no? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, 100%, una manzana, ¿no? Se están perdiendo por año, ¿no? Como digo, en la primera década del siglo se perdían menos de 100.000, en la segunda década de este siglo, del 2010 al 2020, cerca ya de 150.000 hectáreas. En el año 2020, que fue el año de la pandemia, habremos visto todos en la televisión todas las familias, toda la población que regresaba de la ciudad al campo porque no tenía, digamos, de qué vivir por la cuarentena, generó el pico de deforestación con más de 200.000 hectáreas que se perdieron solamente en ese año. Y obviamente la pérdida de bosques tiene una serie de impactos negativos, no es solamente los animalitos que se mueren, no solamente que no tienen dónde vivir, digamos, hay una serie de recursos naturales de belleza paisajística que podría convertirse en oportunidades de turismo, y además hay muchas culturas autóctonas, culturas indígenas, digamos, que viven en esos territorios que pierden su hábitat, pierden su lugar tradicional de vida. Entonces, la pérdida de bosques tiene una serie de impactos negativos que trascienden largamente el tema de cambio climático. Y sin embargo, digamos, poco es lo que se hace, ¿no?
Esta gráfica es interesante porque lo que nos muestra es dónde ocurre esa deforestación. ¿Cuál es el bosque que se pierde? ¿El bosque del Estado, el bosque de las áreas protegidas, el bosque de las comunidades nativas, el bosque de los concesionarios o el bosque que no está adjudicado a nadie? Y aquí vemos interesantemente, este es un dato del 2014, no hay un dato más actual, lamentablemente, sería un tema muy interesante, por ejemplo, de investigación, creo yo, poder actualizar esta información, pero en el año 2014, cerca del 40% de la Amazonía no estaba asignada a nadie. Era un bosque que estaba ahí, pero no era tierra ni de una comunidad, no era una concesión forestal, no era una concesión de ecoturismo, era una tierra que nadie la había asumido como responsabilidad. Seguía siendo, en teoría, estando bajo responsabilidad, su cuidado del Estado. Y ya sabemos, digamos, las limitaciones que tiene el Estado para hacer las funciones más básicas, no solamente en temas de educación, de salud, pues mucho más en temas de cuidado del bosque. Y en este territorio, a pesar de que representa como el menos del 40%, ocurrió cerca del 60% de la deforestación. Y eso tiene lógica, pues, ¿no? Porque es tierra de nadie. Nadie se beneficia de su cuidado y por lo tanto nadie tiene un incentivo para cuidarlo. Otra deforestación ocurre en las comunidades, ciertamente, ocurre también en los predios, porque en los predios rurales, ¿no? En las áreas agrícolas tituladas, hay bosque también. No es que uno tiene una chacra y solamente tiene área agrícola. En los predios titulados tiene áreas también de bosque. Ahí también ocurre deforestación, pero lo más importante, en todo caso, es notar cómo la mayor parte de la deforestación está en las áreas que no tienen ningún derecho asignado y que nadie tiene directamente la responsabilidad de su cuidado. Y también es interesante ver eh, qué tipo de deforestación es la que ocurre. A diferencia de países como Brasil, como Bolivia, como Paraguay, ¿no? Que tienen grandes áreas de hacendados, de terratenientes. En el Perú, la propiedad es una propiedad, la propiedad rural es una propiedad de un minifundio, ¿no? Producto, digamos, de diversos factores que no viene al caso analizar. El tamaño promedio de un predio, de una parcela, estamos hablando de unos 20 a 30 hectáreas en promedio, a diferencia pues de los cientos o miles de hectáreas que tienen los terratenientes ganaderos en Brasil y esos otros países. En Perú la propiedad es una propiedad de pequeña escala. Y eso hace que la gran parte de la deforestación sea micro deforestación. Como vemos ahí, la barra naranja, que es más o menos como un tercio, es deforestación de menos de 1 hectárea. O sea, realmente de sobrevivencia, ¿no? Porque quien deforesta no es alguien malo, ¿no es cierto? O sea, no es una persona que odia el bosque. Quien deforesta, lo deforesta un poco por necesidad de generar una actividad económica que conoce. Sabe cómo hacer cultivos de maíz, sabe cómo hacer cultivos de arroz, de yuca, no sabe cómo aprovechar los recursos del bosque. Entonces, hace lo que sabe, ¿no es cierto? Y entonces es microdeforestación de sobrevivencia. Y otro, y otro porcentaje muy importante, casi entre los dos, deben ser como un 70%, es deforestación de 1 a 5 hectáreas. Sigue siendo deforestación de pequeña escala para las escalas que uno ve con otros países. Entonces estamos hablando de un problema que no es solamente un problema punitivo, o sea, no es solamente que el gran deforestador hay que sancionarlo, sino que estamos hablando de una deforestación micro y más, digamos, que tiene una base social, una problemática social que hay que abordar, ¿no? No es solamente, digamos, de sancionar, de penalizar a quien quema el bosque, sino es de ser capaces de generar alternativas de ingreso que sean compatibles con el cuidado de ese bosque, ¿no? Eso creo que es importante entender. Tenía una gráfica más que no me la han puesto, así que voy a reclamar luego, pero que es importante para entender cuál es la actividad, qué cosa se pone en el bosque una vez que se quema el bosque. Y la principal, el 25% de la deforestación, también datos del 2014, está asociado a café. Los cultivos de café han venido creciendo, digamos, a raíz un poco, obviamente, de los mercados, de que el café peruano es tan apetecido. Entonces, una cuarta parte de la deforestación está asociada a café. Entonces, ya saben, cuando tomen café,
busquen, digamos, asegurar de que venga de una fuente sostenible. El otro 25% de la deforestación está asociado a ganadería, ¿no? A pastos. Y luego tienen cacao, palma, minería, en fin, otras, coca, por supuesto, ¿no? Hay datos que siempre son más difíciles de conseguir, pero, digamos, estamos hablando, como vemos, de cosas de nuestra cotidianeidad, porque en el día nos comemos un chocolate, nos tomamos un café, comemos un asado, entonces, 15 minutos, hizo santo. Entonces, ¿qué cosa se va a hacer frente qué cosa se plantea hacer ante este problema, ante esta realidad? Es efectivamente generar acuerdos políticos de todos los países del mundo en el marco de las Naciones Unidas para poder hacer frente a la problemática del cambio climático, ¿no? Y nace efectivamente esta convención, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el año 92, la Cumbre de Río, ¿no? Seguro que no habían nacido la mayoría acá, pero sale la Cumbre de Río, ahí se acuerda, digamos, crear una convención específica sobre el cambio climático. Eh, en esa convención, que cada año tiene reuniones, en el año 97 se alcanzó un hito, que es el hito del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto dijo, bueno, nos comprometemos como países, no todos, sino los países más desarrollados, nos comprometemos a limitar nuestras emisiones de estos gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Entonces, se estableció el Protocolo de Kioto y se dieron alternativas para poder, digamos, combatir o para poder alcanzar estos objetivos. Luego vamos a ver si funcionaron o no. Pero dentro de este Protocolo de Kioto, por una serie de razones, digamos, que hacían complejo el tema, dijeron, bueno, no vamos a permitir que que se compensen, digamos, estas emisiones con proyectos de conservación de bosques, con proyectos red, por diversas razones que de repente no me voy a extender ahora. Entonces surgen los mercados voluntarios de carbono, principalmente para atender esta preocupación que había en el mundo por financiar la lucha contra la deforestación, ya que no se permitió, no se incluyó en las negociaciones oficiales de cambio climático, dijeron, bueno, lo vamos a hacer por fuera. Por eso se llaman mercados voluntarios. Nadie está obligado a comprar ni a vender, pero, pero lo puede hacer si es que tiene la decisión, el interés. Eh, pero obviamente no podía seguir a ciegas este marco de la convención, entonces empezaron a surgir presiones para que se incorpore el tema de bosques, el tema de conservación dentro de las negociaciones oficiales, más allá que el mercado voluntario estuvo en apogeo durante un buen tiempo, ¿no? Y entonces finalmente empiezan a tomarse una serie de decisiones en el marco de la convención para incluir este tema de red o de conservación de bosques en las negociaciones oficiales y también dentro de las actividades elegibles para las negociaciones. El segundo hito importante, el protocolo de Kioto no funcionó, luego vamos a analizar por qué, pero no funcionó. El segundo hito importante es el Acuerdo de París. Por ahí lo habrán escuchado quizás. El Acuerdo de París ya no le carga la responsabilidad únicamente a los países desarrollados, sino dice todos tenemos que poner de nuestra parte. Los desarrollados, los en vías de desarrollo, los menos desarrollados, todos, cada uno dentro de sus posibilidades, de sus capacidades, poner algún compromiso y entre todos sumar, digamos, al esfuerzo de frenar el incremento de la temperatura, el incremento del calentamiento global. Este es el segundo gran hito importante. Esto lo voy a regresar después, pero básicamente, bueno, en este Acuerdo de París se plantean, digamos, diversos objetivos de limitar hasta un máximo, un 1,5% en la temperatura y por lo tanto tomar medidas para hacer frente a eso. Y dentro de las actividades, como digo, ya se ha incluido el tema de red, que es un poco del que vamos a hablar. Red básicamente tiene que tener 4 elementos para poder, digamos, existir o para poder acceder a financiamiento. Primero, una estrategia. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la deforestación? Cada país tiene que pensarlo. No es lo mismo enfrentar pequeña deforestación de agricultores que gran deforestación de minería o que deforestación por coca. Entonces es importante tener una estrategia apropiada a cada realidad. Segundo, contar con un nivel de referencia. ¿Cuánto es la deforestación que va a haber? ¿No? ¿De cuánto tengo que bajar? Porque si uno no sabe cuánto es la deforestación, pues no puede decir si ha bajado o no ha bajado. Entonces, lo segundo que es importante es tener un nivel de referencia. Es como que quiero bajar de peso, pues tengo que saber cuánto peso, ¿no es cierto?
Y lo tercero es tener un sistema de monitoreo, efectivamente, con técnicas claras, científicas, poder saber si efectivamente la deforestación ha bajado. Entonces, es importante tener un sistema de monitoreo y también tener un sistema de salvaguardas que garantizar que las acciones que se hagan para bajar la deforestación no sean acciones que vulneren derechos ni de pueblos indígenas, ni de otros actores en el bosque. Entonces, sean con ciertos principios, ¿no? Que garantizan un poco la calidad de las acciones. Y entonces, bueno, dicho eso, entonces ha empezado a entrar este tema en los mercados, en el sistema oficial, en el sistema regulado multilateral, pero durante toda esta década y media, más o menos, el mercado voluntario ha estado en un desarrollo impresionante y Perú ha sido uno de los países que más ha avanzado en esta, a pesar de que hay mucho por hacer todavía. Pero digamos, vemos en esta gráfica, este es un estudio de la Universidad de Berkeley, eh, 781 millones de certificados se han generado durante el periodo analizado, que como digo son alrededor de unos 15 años por la universidad. 781 millones. Cada crédito, cada certificado equivale a 1 tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, ¿no? Entonces estamos hablando de una magnitud significativa, aún siendo únicamente mercado voluntario. Nadie obligó a ninguno de los que compraron estos 781 millones a comprarlo. Lo hicieron por un tema de compromiso, lo hicieron por un tema de imagen, en fin, por diversas razones, pero lo real es que se han comprado solamente, se han emitido, se han generado solamente del sector de bosques, ¿no? El sector de uso de suelo, uso de la tierra y silvicultura, 781 millones y de otros sectores cantidades menores, pero tampoco despreciables. Estamos hablando de 2.000 millones, si es que no me falla la memoria, de 2.000 millones de certificados en este lapso de tiempo, ¿no? Únicamente hablando, como digo, de mercado voluntario. ¿Cuánto ha representado eso de Perú? Hablando de los 781 millones que vienen del sector forestal. Perú ha sido uno de los más importantes, cerca de 90 millones de certificados, también la misma fuente, la Universidad de Berkeley, con pocos proyectos, ¿no? Son proyectos quizás menores, quizás menos cantidad de proyectos, pero mayores en tamaño, ¿no? Hay proyectos en áreas protegidas, hay proyectos en concesiones forestales. Aquí Raúl en su exposición va a hablar de caso específico de un proyecto que ellos vienen desarrollando, que es muy interesante, entonces no me quiero ahí demorar, pero básicamente estamos hablando de que hay tres tipos de proyectos, como dijo Isabel en su alocución. Proyectos para bajar la deforestación. Ya hemos visto la cantidad de deforestación que hay. Hay mucho espacio para bajar la deforestación, para reducir esa pérdida de bosques, esa quema de bosques. Pero también hay proyectos para hacer un manejo forestal mejorado, con mejores técnicas de aprovechamiento, con menos desperdicio, con menos pérdida de biomasa. Ahí no me quiero demorar nuevamente porque de eso va a hablar específicamente Raúl. Y también proyectos de reforestación, donde uno puede hacer una recuperación de un bosque que ya se perdió. Ya no hay nada, ya es un área abandonada prácticamente, porque además los suelos amazónicos no son suelos muy ricos para producción agrícola permanente. Entonces, muchas veces, o la gran mayoría de casos, son los que duran unos pocos años y se abandonan. Y entonces ahí puedes hacer un proyecto de reforestación, bien con fines comerciales, poner plantaciones maderables o frutales, o bien con fines de protección, simplemente de recuperar, de proteger las cabeceras de cuenca. Y el carbono puede ser, de hecho lo es un incentivo para generar los ingresos económicos que permitan hacer viable esto, porque en realidad, sin estos incentivos, esto no funciona. O sea, nadie reforesta porque quiere, porque para reforestar y aún en el escenario de poder tener el ingreso por la venta de madera, tienes que esperar en algunos casos 20 años, 30 años. Entonces, ese colchón financiero no se suele tener. Entonces, el carbono viene en auxilio para generar ingresos de corto plazo que hagan viable la operación, que permitan pasar de rojo a azul, ¿no es cierto? El análisis financiero de este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, esos son los tres proyectos, ¿no? Ahí no me quiero demorar. Bueno, lo mismo que he dicho, redes, efectivamente bajar la deforestación, y FM es hacer un mejor manejo del bosque, seguirlo aprovechando, pero de una mejor forma. Y reforestación, bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Y ahí está la cantidad de proyectos que hay. Hay diversos programas y estándares porque todo esto se tiene que certificar, ¿no? No es tan simple como que yo vengo y digo, he cuidado el bosque.
No, se necesita, hay todo un sistema de certificación y eso es lo que hace, en cierta forma, se convierte en una barrera de entrada, porque, porque costear este proceso es muy engorroso. Como estamos viendo, en la mayoría de casos estamos hablando de comunidades o de pequeños agricultores, entonces no están en la posibilidad de financiarlo y ahí se convierte en una barrera para poder acceder a estos sistemas de certificación, ¿no? Eh, pero bueno, y por eso es que es importante, digamos, poder apalancar, poder generar este vínculo financiero. Otra cosa que es importante, 5 minutos, otra cosa que es importante es distinguir efectivamente cuál es el mejor enfoque, cuál es la mejor escala de intervención, porque a veces uno trabaja en un área pequeñita, esta comunidad o esta concesión, pero eso es suficiente. ¿Qué pasa si el que iba a deforestar ahí ya no lo hace porque tú lo estás cuidando, pero lo único que hace es presionar a la comunidad que está al costado, que no tiene tu apoyo? Entonces, esta duda, esta preocupación generó el interés y el incentivo para poder avanzar hacia programas donde no se trabaje a nivel de un área local, sino se trabaje a nivel de un área más grande, donde conviven, donde coexisten muchos otros actores, porque hablamos, por ejemplo, de una provincia o de un departamento. Ahí tienes a todos, tienes a los agricultores, tienes a las comunidades, tienes a los concesionarios. Entonces ahí hay un rol que jugar como Estado para poder, digamos, avanzar en ese tema, ¿no? Bueno, eso es un poco algo que simplemente es bajar la deforestación. Ese es un poco el ciclo de certificación. No me quiero demorar mucho ahí, pero eso explica por qué muy pocos todavía pueden acceder y sobre todo quienes acceden son los que están en una mejor capacidad económica, el Estado, ¿no? O las grandes concesiones o las grandes empresas, pero digamos el pequeño productor, las comunidades nativas, muy pocas son las que acceden a eso. Y ahí, digamos, hay una tarea, digamos, que nosotros intentamos cubrir, pero creo que obviamente nos excede en nuestras capacidades, ¿no? Bueno, básicamente la idea es que se puedan implementar actividades para cuidar el bosque, se validen se certifiquen esas actividades, se generen resultados, obviamente, se venda ese carbono y con esa venta de carbono se pueda, digamos, seguir financiando nuevas actividades a lo largo de un periodo largo. Estamos hablando aquí de unos 20, 30, 40 años, no estamos hablando de intervenciones de 2 años, 3 años que no van a lograr el impacto esperado, porque quienes han trabajado un poco en cooperación saben que a veces un apoyo muy puntual de 2 o 3 años es insuficiente porque no se desarrollan las capacidades adecuadas. Estamos hablando acá de acciones que tienen un largo plazo que es fundamental para generar un cambio estructural en la dinámica de uso del suelo, ¿no? Bueno, aquí eso es un poco el tema de la huella de carbono. Creo que hay esa es una de las motivaciones también de algunos de los compradores de los bonos de carbono, poder medir su huella y neutralizarla. Hay una iniciativa en Perú que está asociada a eso. Y creo que ya para terminar, menos mal, este, es importante, digamos, ver cómo esto se relaciona mucho con la academia, ¿no? O sea, estamos aquí en un espacio académico, creo que es mucho lo que la academia puede aportar a este tema de la lucha contra el cambio climático en general y de la lucha contra la deforestación, porque efectivamente la entrada a este tema ha sido una entrada más desde el mundo de los conservacionistas, ¿no? Desde los ingenieros forestales, de los ingenieros ambientales, pero no se ha dado una entrada desde el mundo de la economía. Cuando yo entré a trabajar a esto, lo hice apenas salí de la universidad y durante casi 10 años no me encontré con ningún compañero de la carrera, porque todos se habían ido a trabajar al Banco Central, a la SUNAT, y nadie había ido a trabajar al tema de los bosques, ¿no? Entonces, no hay una mirada económica sobre esto. Entonces, cuando se calcula cuál es la deforestación, la gente va por lo simple y dice, bueno, vamos a ver, ¿cuánto ha sido en el pasado? 100.000, ya, en el futuro va a ser 100.000. Y no es así, o sea, la dinámica de la deforestación tiene muchos factores económicos, demográficos, y entonces se necesita un análisis científico, económico, basado en evidencia, que nos permita, digamos, analizar cuál es el patrón futuro, que como digo, no tiene nada que ver necesariamente con el pasado. Es como creer que los primeros días de la pandemia, la tasa de incremento iba a ser similar a los primeros días, y luego fue absolutamente exponencial. Entonces, se necesita una entrada académica, una entrada científica al tema para entender la dinámica del uso de la tierra,
cuáles son los factores que inciden en la cantidad de deforestación anual y en la ubicación. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van los agentes deforestadores? Hacia las áreas libres estábamos viendo, pero ¿qué otros elementos se pueden introducir en el análisis? ¿Y cuáles son las mejores estrategias para enfrentarlo? ¿Cuál es la mejor combinación de los mercados regulados y los mercados voluntarios? No he podido hablar mucho de mercados regulados, pero ¿cuál es la mejor combinación para poder optimizar o maximizar la cantidad de bosque que se logre proteger? ¿Y cómo podemos impulsar mercados domésticos? ¿Qué tanto podría, por ejemplo, funcionar un impuesto al carbono, como hay en otros países, un precio al carbono, en fin? Podemos hablar mucho de esto, pero creo que lo importante, y con eso cierro, ¿no? ¿Tengo cuánto? ¿Un minuto? Perfecto. Es entender que estamos hablando de un problema real, ¿no? Un problema que a veces desde la ciudad no se sabe, pero es un problema real que tiene un gran impacto que trasciende el cambio climático. Tiene un impacto económico, tiene un impacto social, un impacto cultural. Muchas etnias están, digamos, en proceso de reducción preocupante, peligrosa, porque su espacio ancestral de vida está siendo afectado, ¿no? No estamos hablando digamos, únicamente, digamos, de fauna, estamos hablando de culturas vivas que están en riesgo de deforestación, en riesgo de pérdida porque se está perdiendo su espacio de vida ancestral. Entonces, y también es importante entender que acá se necesita una acción combinada del Estado y del sector privado. El Estado por sí solo no va a poder, nunca ha podido. El sector privado también es insuficiente porque el sector privado no tiene competencias sancionadoras, no tiene competencias de desarrollo de políticas. Tiene obviamente una inversión que no, que trasciende y que sobrepasa la capacidad financiera del Estado, pero necesita un trabajo combinado y ese es un desafío que hay que hacer, ¿no? Y como decía hace un rato, el rol de la academia creo que es fundamental para generar evidencia que permita desarrollar mejores políticas, desarrollar una mejor arquitectura y poder soportar y poder ser capaz de canalizar los recursos suficientes para enfrentar el cambio climático. Gracias. Gracias, Jorge. Raúl, ahora puedes presentar tu 30 minutos. Sí, yo me voy a parar. Buenas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. En principio quiero agradecer la invitación de la Facultad de Economía de la PUC por esta gentil invitación a hacer una presentación que en realidad es una exposición de experiencia, de lo complejo, lo complicado que puede hacer tener una empresa privada en medio de la Amazonía. ¿Ya? Y precisamente en este espacio de la academia fue que a mí me interesaron estos temas. Que por fin vi una conexión en lo que estudiaba con lo que realmente podía hacer en el campo. Así que, de todas maneras, el que ustedes estén presentes aquí, que estén estudiando esto, seguramente va a llamar a alguno de ustedes a que su orientación de carrera futura tiene que ver con alguno de estos temas, ¿no? Yo les quiero contar una experiencia de una empresa privada en el Perú que en principio nos dedicábamos a sacar madera, ¿no? Porque esa fue las concesiones que recibimos del Estado y nos dedicábamos a hacerlo de forma sostenible, es decir, con ciclos de rotación, con especies identificadas, etcétera, ¿no? Pero que poco a poco hemos comenzado a ver que efectivamente lo que decía mi amigo y colega Jorge, donde hemos compartido muchos espacios de trabajo en campo y también en estudios, ¿no? Se ven afectados, pues, ¿no? Estos ecosistemas por el mismo cambio climático, ¿no? Que es significativo. Bueno, un amigo siempre me decía, todo empieza por un mapa, ¿no? Y tenía mucha lógica porque él era geógrafo, ¿no? Pero es bien importante que ustedes se ubiquen geográficamente, ¿ya? Por eso yo les pongo este mapa. Este mapa es en Loreto, aquí vamos a ver un poquito más aterrizado, ¿no? En Perú, en Loreto, y específicamente en las cuencas del río Napo, que es este río, ay, no me dijiste que hay un puntero acá, ¿verdad? ¿No? Este es el río Napo, el río Napo significa el río loco, ¿ya? Este es un río que viene desde las cuencas del Ecuador y que a diferencia de todas las ramificaciones de ríos del Perú que van desde sur a norte y tributan al Amazonas y salen al Atlántico, este río viene del Ecuador, baja
incluso se mete hasta parte del central del Perú, pero también en algún momento llega y tributa para el Amazonas, ¿no? Este es uno de los ríos principales. Lo que les estoy mostrando aquí es el área de concesiones de mi empresa, Green Gold Forestry. Green Gold Forestry tiene hoy día un área total de 459.000 hectáreas. Y ustedes dirán, ¿cuánto es eso, no? Solamente para que se hagan una idea, Lima metropolitana tiene más o menos 250.000 hectáreas, ¿ya? O sea, esto es el doble de Lima metropolitana metido en la selva, ¿no? En la selva de Loreto, ¿no? Entre los ríos Napo y el Mazán, ¿no? Y Iquitos está más o menos por acá, ¿ya? Para que se ubiquen, ¿ya? Por acá es Iquitos. ¿Ya? Entonces, aquí Green Gold Forestry tenía estas concesiones para sacar madera. Ese era nuestro gran objetivo de vida, ¿no? Al correr del tiempo nos dimos cuenta que por las condiciones de sitio, por la logística y por el cambio climático, esos más o menos 100 días que la empresa tenía para entrar al campo, hacer carreteras, tumbar árboles, sacar árboles, arrastrarlos, llevarlos a un aserradero, por el cambio climático se fueron reduciendo esos días, ¿no? Cayeron de 100 a 90, a 80, a 50. Entonces, en esas condiciones, una operación forestal en este lugar era casi antieconómica. ¿Cuál fue nuestra primera reacción? Vamos a comprar más áreas para poder compensar esos volúmenes. Y entonces, de las zonas verdes, nos pasamos pues ¿no? a adquirir mucho más volúmenes de hectáreas, ¿no? Pero nuevamente eso significaba mucho más impacto al bosque, ¿no? Entonces, en algún momento, y ahora acá le cuento un poquito la historia de Green Gold Forestry, ¿no? Fundada el año 2008, el 2011 llega a tener la certificación de FSC. Ojo, la certificación de FSC es una certificación que garantiza que el bosque está siendo bien manejado, ¿no? Respetando principios y criterios de buen manejo forestal. ¿Ya? Eso quiere decir que le das el espacio al bosque para que se regenere. Sin embargo, en estos 10 años nosotros nos dedicamos a sacar madera, efectivamente. Felizmente tuvimos el acompañamiento de la academia, ¿no? La Universidad de Cambridge nos ayudaba a tomar datos anuales de nuestros rendimientos en campo. Y esos rendimientos iban cayendo cada vez, y cada vez que comprábamos más áreas, teníamos más impacto al bosque, ¿no? En el 2018 decimos, o podemos ser rentables, o podemos ser sostenibles, pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces la empresa, con una visión siempre de sostenibilidad, dijo, acá tenemos que hacer algo, porque o devolvemos las concesiones al Estado, ya ha pasado 15, 18 años y todavía nos quedan hasta 40, ¿no? O nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Y entonces, aquí es donde se gesta en el año 2019 la posibilidad de hacer un cambio en el modelo de negocios de la empresa, ¿no? En el año 2020 comenzamos a desarrollar lo que se llama un PDD, que es un diseño de un proyecto de carbón, ¿no? Y en el año 2021 llegamos a validarlo, es decir, que lo llevamos a una institución que es Verra, y Verra nos validó la validez del proyecto, ¿no? Han pasado casi 4 años y un poco más para que en agosto, el 2 de agosto de este año, recién nos hemos verificado, es decir, que hemos obtenido la certificación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde la decisión hasta tener un proyecto validado para salir al mercado a vender créditos, han pasado largos 4 años. Y esa es la espalda financiera que toda empresa necesita para tener un proyecto de carbono andando. Y eso les quiero poner en perspectiva, porque es muy importante que ustedes entiendan que hacer negocio en la Amazonía es un tema bastante complejo, ¿ya? Bueno, ahora nuestra línea de negocios, el 87% de nuestras áreas van a estar dedicadas a proyectos de carbono y tenemos casi un 12% que seguramente vamos a seguir sacando madera, productos no maderables, entre otros, ¿ya? Entonces comenzamos a cambiar nuestra teoría de cambio, ¿no? A instaurar nuestra teoría de cambio, perdón. ¿Qué buscamos transformar? Pues básicamente que nosotros nos dedicamos a la madera, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo les decía, y ver el recurso forestal tan vasto, tan grande, a través de un solo recurso, la madera, es limitar pues toda la capacidad que tiene el bosque de entregarnos servicios ecosistémicos. Entonces, yo siempre estoy tratando de acuñar una frase que es, hay que tratar de desmaderizar el sector forestal peruano, ¿no? Es decir, solamente mirar el sector a través de la madera es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque existen, pues, diferentes tipos de servicios ecosistémicos, ¿no?
Hay 4 categorías establecidas por estudios. El servicio ecosistémico de regulación, porque el bosque tiene la capacidad de absorber el CO2 y botar el oxígeno, ¿no? Entonces, esta regula el clima, por eso es que le llaman los servicios ecosistémicos de regulación. Y aquí están metidos todos los proyectos de carbono, que hoy día escucharon a Jorge que hay 35 proyectos en Perú, ¿no? Y nosotros como Green Gold Forestry, pues tenemos un gran proyecto de carbono que se llama Green Gold Loreto 1 y que estamos en elaboración del segundo proyecto de carbono que es Green Gold Loreto 2, ¿no? Pero también tenemos servicios ecosistémicos de provisión. Ustedes saben que los bosques proveen, fuera de la madera, pues una serie de otros productos, ¿no? Entre ellos frutas, entre ellos nueces, entre ellos agua, entre ellos fauna, todos recursos de consumo. Por eso le dicen de provisión, ¿no? Y aquí nosotros hemos comenzado a trabajar en un inventario de un censo que nos ha arrojado más de 30 productos diferentes a la madera que podemos aprovechar. Entre ellos el aguaje, que seguramente ustedes conocen, entre ellos el azaí, el ongorawi, la xiringa, ¿no? Y comenzamos con el aguaje. Acá ven un proceso de cosecha, que ya les voy a hablar un poco del aguaje, que es otra forma también de rentabilizar una actividad en campo, ¿no? El otro servicio ecosistémico, que poco usamos en realidad, los servicios ecosistémicos culturales, ¿no? Son todos aquellos, me lo mencionaba también Jorge, los que tienen que ver con paisajismo, pero también con investigación científica o ecoturismo, ¿no? O temas culturales. Y acá nosotros estamos trabajando con comunidades indígenas para el desarrollo de estas mismas, ¿no? Entonces, Green Gold se metió hacia el tema de los servicios ecosistémicos culturales a través de su trabajo con comunidades, que también les voy a contar un poquito. Y después tiene los servicios ecosistémicos que casi nadie conoce, ¿no? Los de soporte, los de apoyo, ¿no? Pero que sirven para darle funcionalidad a todos los otros servicios ecosistémicos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la reconstitución del suelo, la filtración del agua, la polinización, ¿no? Que son parte de un ejercicio que nosotros estamos en un proceso de investigación para ver cómo le sacamos partido también a ese servicio ecosistémico, ¿no? Yo hoy día le digo a la gente que estoy metido en el negocio de la conservación, ¿ya? Porque antes conservar en el Perú era filantropía pura, ¿no? Pero hoy día es un buen negocio. Como les estoy pudiendo mostrar, hay muchas oportunidades cuando tú ves el bosque de forma integral, cómo te puede ofrecer servicios ecosistémicos que uno puede aprovechar de forma sostenible, pero también rentable, ¿no? Voy a avanzar un poco y me voy metiendo en nuestro proyecto de carbono, el motivo de esta presentación. Bien, Jorge los definía, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos. Proyecto de carbono relacionado a lo que le llaman REDD+, que seguramente el 95% o más de los proyectos en el Perú están en el tema de evitar deforestación, pero también tiene los proyectos ARR, ¿no? Que básicamente haces una restauración de un área degradada, o los proyectos como el nuestro, el IFM, que yo le he llamado el tema de tala evitada. A ver, yo les cuento, para que exista un proyecto de carbono, tiene que haber un riesgo asociada a esa área que uno quiere proteger. Por ejemplo, si tú tienes un bosque y acá al costado tienes un área de expansión agrícola, tienes un riesgo de que pierdas cobertura porque precisamente esa agricultura se te puede meter al bosque. Pero más arriba tienes, por ejemplo, unas dragas de oro aluvial, ¿no? Entonces tienes el riesgo de que por arriba se pueda meter esa actividad o vamos a decir taladores ilegales por el otro lado, ¿no? Y efectivamente ese bosque está lleno de amenazas y por lo tanto es susceptible a un proyecto de carbono. Si no hay amenaza, no hay proyecto de carbono, ¿no? En el caso de un proyecto IFM, ¿cuál es la amenaza? Pues la misma actividad maderera que nosotros teníamos planificada hacer. Y esto es bien interesante porque yo recibí la concesión para sacar madera y hoy día me dedico a la conservación, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, pero claro, estoy cambiando un sistema por otro, efectivamente, ¿no? El proyecto que nosotros tenemos entra dentro de un formato que se llama el proyecto, bueno, acá me lo han quitado, pero es una metodología, la 0010 de Berra, en que básicamente casi el 95% de los BCUs, nos informaba Jorge, ¿no? Que la tonelada métrica es la unidad de medida del carbono. Llámenle créditos, ya algunos le dicen bonos, ¿no? O algunos le dicen BCUs, es lo mismo, ¿no?
Lo sorprendente es que el carbono no se ve, pues por eso es que es un poquito gaseoso el hablar de él, ¿no? Este micro, si yo te muestro, este micro tiene un precio en el mercado, tú inmediatamente dices, ah, es el micro, es el producto. Pero cuando yo te digo una tonelada de carbono, bien difícil hacerse una idea de un cuadrado en medio de la nada, ¿no? O retenido en el bosque. Pero de eso se trata. El carbono se retiene en el bosque, en el tronco, en el fuste del árbol, en sus ramas, en el suelo, y es como las metodologías que se han diseñado te ayudan a definir cuántos créditos de carbono tiene tu bosque, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, que es un proyecto de carbono de 183.000 hectáreas, que ya les mostré el mapa, vamos a tener una retención de casi 10 millones de BCUs en un periodo de 20 años, ¿ya? Para que se haga una idea de que esa es más o menos nuestra proyección de trabajo. Entonces aquí ustedes pueden ver y analizar que nosotros tenemos el 95% por remoción y el 5% por evitar, porque evitar también, ¿qué significa? El bosque crece todos los años. ¿Ya? El bosque la biomasa sigue en aumento, ¿no? El incremento medio anual le dicen los forestales, ¿ya? Entonces, esta metodología precisamente la idea era que nosotros la planificación de aprovechamiento de madera ya no la vamos a hacer, y con lo cual ese bosque va a quedar en pie, ¿no? Y hoy día hay un concepto en todos los negocios que dice que el bosque que paga, el bosque que se queda, ¿no? A forest that pays is a forest to stay, ¿no? Entonces, esta lógica de que el bosque te da una renta y por lo tanto tienes que mantenerlo en pie, es un concepto que ustedes tienen que meterse en la cabeza para que entiendan el concepto de por qué nosotros tenemos un proyecto de carbono hoy día. Bueno, pero la gente piensa que los bosques están vacíos, que no hay nadie. Y es mentira, el bosque vive muchísima gente, ¿no? Desde las mismas comunidades indígenas que ya se han hablado, pero también existen un montón de pobladores, migrantes que ingresan al bosque, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Pues van ingresando también a las áreas donde nosotros tenemos el proyecto. ¿Y qué nos toca hacer nosotros? Pues custodiarlo, ¿no? El bosque no se cuida solo, ¿no? Conservar en el Perú es un tremendo reto, ¿no? Y es muy peligroso además, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos los problemas que ya les dije, que hemos identificado, como la expansión de zonas agrícolas, taladores ilegales, cazadores ilegales, pero también tenemos dragas de oro aluvial, tenemos plantadores de coca en todo el terreno, ¿no? Y entonces la función de un proyecto, de un proponente de proyecto, es cuidar el bosque. En Amazonía es complejo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hemos generado? En principio hemos generado un equipo de custodios forestales, ¿no? Una especie de guardabosques, ¿no? Pero como no somos autoridad, no podemos decir que patrullamos el área, ¿no? Ni que fiscalizamos, porque eso solamente lo puede hacer un ente público, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos un grupo de comunidades indígenas que hemos capacitado y acreditado, que son una tropa de gente que está permanentemente custodiando el bosque, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. ¿Y qué más hacen a partir de custodiarlo? Pues le ponen linderos, le ponen carteles, señalizaciones, diciendo, esta es propiedad de la empresa, no ingreses aquí, ¿no? ¿Para qué? Para evitar precisamente estos ingresos ilegales, ¿no? Acá ven que nosotros tenemos un bote, bueno, no voy a decir bote patrulla, pero eso es lo que hace, va precisamente haciendo recorridos. Tenemos los custodios forestales, ¿no? Para hacer todo el análisis en campo, ¿no? Y hemos instalado parcelas de monitoreo permanente que nos dicen más o menos cómo crece el bosque, ¿no? Hemos recolectado ahí más de 9.000 especímenes de flora y hemos identificado más de 250 especies de fauna y mamíferos. Ahora, el área es tan extensa que tú puedes tener una tropa de gente, pero no te va a garantizar que puedas cubrir la torre. Entonces hemos accedido al tema de tecnológico para poder hacer mapas satelitales en donde se pueden identificar zonas o puntos rojos que son ocurrencias de pérdida de cobertura. Son unos puntos rojos que se ven en el mapa que analizamos, pero siempre nos preguntamos qué significan esos puntos rojos, ¿no? No se podía entender. Entonces mandábamos gente a campo y al correr de 3 años nos dimos cuenta que esos puntos rojos eran deforestación, pero causada o de forma natural o de forma antrópica, es decir, intervención humana, ¿no? Entonces ya ahora en los mapas cuando lo vemos decimos, ah, mira, aquí hay un campamento
aquí parece están sacando madera. Oye, esto es una plantación de coca, está claramente definida por estos patrones. ¿Por qué? Porque ya hemos identificado eso en campo, ¿no? Los custodios ingresan a esas zonas, tiran el dron de alta tecnología, el dron va, mapea todo el área, toma fotografías y te identifica precisamente si es que existe un bosque que se ha caído porque ha venido un viento huracanado, que es lo más constante de pérdida de cobertura en la Amazonía. Casi el 95-97% del bosque se pierde por actividades naturales, ¿no? Las antrópicas son menores, que 15 corresponden casi minutos. al 5%. Voy bien, voy bien. ¿No? Entonces, aquí lo importante es que cuando uno ingresa, a veces se encuentra con los señores que están haciendo su tal ilegal ahí, ¿no? Y se ponen uno a conversar ahí con ellos, mira, sabes que este es parte de la empresa, no deberías estar aquí. Sí, bueno, mira, y la verdad es que yo estoy trabajando acá, pero yo no soy dueño de las maquinarias ni los equipos, ¿no? Ese es el duro de la madera en el mazán, o este es de la señora tal, ¿no? Tienes tiempo para charlar. Eso mientras que estén tumbando y todo. Cuando ya crece el río y van a sacar todas las trozas, ahí sí entra gente armada y no se puede conversar nada, ¿no? Entonces, la tecnología del dron se utiliza para precisamente en esas épocas ir a monitorear. Se hacen reportes y se le lleva a la autoridad. ¿A quién? Al GERFOR, a la fiscalía, a la policía, ¿no? ¿Qué te dicen ellos? No tenemos plata para hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes plata, yo te ayudo, ¿no? Logísticamente, te doy un poco de gasolina, ya listo. Entonces, después hay que coordinar agenda. La agenda de la fiscal está de vacaciones. No, el policía no quiere entrar. Y es la complejidad que uno vive a diario en la Amazonía para hacer un negocio, ¿no? Un negocio de conservación. Eso lo quería contar porque me parece importante que conozcan la realidad del trabajo en campo, ¿no? Esto es todo un trabajo que estamos haciendo, aprovechamiento de frutos de palmeras, del aguaje, en, en casi 20 años de concesiones forestales en el Perú, y en Loreto particularmente hay 425 concesiones forestales igual a la nuestra, más pequeñitas, pero igual a la nuestra. Nunca a nadie se le ocurrió presentar un plan de manejo diferente a madera, ¿no? Somos la primera empresa que ha presentado en 20 años de concesiones el primer plan de manejo de productos diferentes a la madera. Y hemos tenido que capacitar gente para que escalen las palmeras en vez de tumbarlas como antes hacían para sacar y recoger frutas, ¿no? Y el año 2022 cosechamos más de 10 toneladas, a casi 7 horas de Iquitos, lo transportamos por río, lo llevamos a Iquitos, procesamos, sacamos aceite para la industria cosmética y vendimos casi los 500 kilos que hicimos, ¿no? Entonces hemos probado que el negocio es bueno. Así que hoy día estamos instalando una planta de transformación de aguaje que va a procesar en promedio 10 toneladas por día, ¿no? Y ojalá podamos vender el primer contenedor de aquí en el año 2026 todavía. Pero estas son, digamos, posibilidades de negocios que se dan con la espalda financiera de un proyecto de carbono. Sin un proyecto de carbono esto, sinceramente, no sería posible, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ahí está. Y el otro tema que yo les mencionaba es el trabajo comunitario, para que entiendan el marco en donde se desarrolla un proyecto de carbono en el Perú, ¿no? Nosotros cuando vimos el mapa, habían unas zonas grises que eran todas comunidades indígenas, ¿ya? Nuestra empresa hace tiempo entendió que si las comunidades no eran exitosas, nosotros eventualmente tampoco lo íbamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en la misma espacio geográfico y los mismos riesgos y amenazas que yo les contaba de coca, de deforestación, de taladores, que nosotros vivimos, ellos también lo viven, ¿no? En sus territorios. Entonces, nos hemos organizado para poder trabajar juntos y hacerle frente a estos retos. Yo siempre a mis directores les digo, uno de nuestros principales líneas de negocio es el desarrollo con comunidades, ¿no? Y acá no hay poca gente, ¿eh? Nosotros tenemos 17 comunidades como beneficiarios, no voy a decir, porque son nuestros socios, ¿ya? Del proyecto. Son más o menos 1.680 familias, un poco más de 3.500 personas que hemos identificado, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar para conocer a nuestros vecinos. No los conocíamos, ¿no? Éramos nosotros el típico empresa maderera que contrataba servicios de los pobladores locales, se les pagaba su sueldo y esa era nuestra relación, ¿no? En el año 2021 hicimos la primera línea de base social para identificar todos estos números que les he dicho, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Con una realidad muy fuerte, ¿no? La mayoría de estas comunidades no tenían títulos, no tenían planes de vida, no tenían sus juntas directivas actualizadas,
ninguna de ellas tiene acceso a agua, ni tampoco a desagüe. Muy poquitas tienen acceso a electricidad, pero con un grupo electrógeno surtido con gasolina, 4 horas al día, por lo tanto no tienen una cadena de frío para almacenar sus productos. Estamos hablando de gente que vive por debajo de la línea de pobreza con menos de $1 por día, ¿no? Entonces, para estándares nacionales e internacionales, eso es pobreza extrema. Entonces, eso fue lo que nos encontramos y comenzamos a desarrollar un puente para poder trabajar sobre todas estas inexistencias y para que ellos puedan llegar al otro lado en donde puedan ser dueños de su tierra, de sus decisiones y también de su futuro. Entonces nos comenzamos a meter en a elaborar esa línea de base social. Hoy día sí les decimos cuánta gente tenemos ahí. Tenemos 3 etnias diferentes, tenemos más de 3.500 personas, un porcentaje de hombres y de mujeres, sabemos cuáles son sus principales actividades económicas, sabemos que su principal ingreso son 2 programas del Estado que son Juntos y Pensión 65, imagínense, ¿no? Que le reparten 100 soles cada mes, ¿no? Y después, la otra fuente de ingreso es que van al bosque, sacan recursos o tienen su chacra, cultivan, venden, ¿no? Esa es su actividad económica. Entonces, hemos comenzado en principio, a partir del año 2021, comenzamos a trabajar con todo lo que son sus titulaciones. Al día de hoy tenemos el 100% de las comunidades tituladas, el 100%, mentira, me falta una, en el Marañón, tienen sus planes de vida, esto también es muy importante, y todas sus juntas actualizadas. La junta, la asamblea comunitaria es donde ellos toman decisiones de forma comunitaria, ¿no? Y eso es muy importante para la gobernanza de la comunidad. Y también hemos actualizado esas juntas. Entonces, hemos en poco tiempo barrido este gran problema, pero también hemos comenzado a trabajar en proyectos productivos, porque la única forma de mover la aguja en términos de crecimiento económico en una comunidad es poner algún proyecto, ¿no? La próxima semana me voy a campo a presentar ya los 3 proyectos que tenemos con maquinarias, que son 2 plantas de procesamiento de yuca para hacer fariña, uno para hacer ají charapita, 2 casas del artesano y una para hacer pollos de corral, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho en el trabajo con comunidades y esto es completamente necesario hacer. ¿Saben por qué? Porque ustedes no sé si entran a la Defensoría del Pueblo, van a encontrar cuántos conflictos sociales existen en el Perú, ¿ya? Y se van a sorprender, porque hay más de 400 conflictos en el Perú hoy día activos. Imagínense dónde está la mayoría de ellos. ¿Se imaginan? No. Loreto, pues, ¿no? Entonces, precisamente en donde nosotros trabajamos es donde hay más conflictividad. Si nosotros no tenemos una clara planificación de trabajo en comunidades para que ellos sientan que hay un desarrollo viniendo de la empresa también que está al costado de ellos, en algún momento podríamos también ser partícipe de ese grupo de... Cuando empezamos el trabajo también había una sola líder comunitaria de una comunidad que era la señora Anita, me acuerdo, ¿no? Hoy día, después de mucho trabajo en empoderamiento femenino, 5 APUs son mujeres en la cuenca del Napo y el Marañón donde trabajamos. Y no es casualidad, ¿no? Yo les quería también dar una pincelada sobre el tema de lo que son en los mercados de carbono, que bien ha mencionado también Jorge, ¿no? Porque fuera de todo lo que yo les he contado, también les he dicho que este es un negocio y tiene que ser un negocio adecuado, próspero para todos, ¿ya? Entonces, dentro de estas 3 tipos de proyectos de carbono que existen, ¿no? Acá pueden ver el número, la cantidad de proyectos que tenemos que emiten créditos de carbono. Y esto es lo que nosotros salimos, digamos, a ofertar, ¿no? Ya bien mencionó Jorge, y esto es importante decirlo, porque a mí siempre hay preguntas muy repetitivas, ¿no? ¿Quién compra carbono? ¿No? ¿O cuánto es el hectareaje mínimo para un proyecto de carbono? Esa es otra de las preguntas típicas, ¿no? Y yo no tengo mucha respuesta sobre esa, pero sí les puedo decir que en cuestión de proyecto de carbono, que siempre me preguntaban, ¿quién compra carbono? ¿No? Cualquiera de ustedes puede comprar carbono, les cuento, ¿ah? Porque ustedes generan una huella ecológica en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, se van de vacaciones, toman un avión, ¿no? Y a alguien seguramente se le ocurre decir, oye, ¿cómo soy carbono neutral? Está de moda esa palabra, ¿no? Carbono neutral. La carbono neutralidad significa que yo, en mi actividad diaria, llego a mitigar o a compensar todas esas emisiones que yo, en mi vida diaria, utilizo, hago, ¿no? Ya Sí, mencionaba 5 Jorge minutos.
Gracias. El café, ya mencionaba que cada uno que toma su cafecito, ¿no? De dónde viene, ¿no? Pero es más allá de eso, ¿no? Imagínense eso puesto a nivel de empresas, ¿no? Una empresa cualquiera, yo no le estoy hablando de una gran empresa Lufthansa, ¿no? No, le estoy hablando de una microempresa que genere en el Perú cualquier producto, polo si quieren, ¿no? Y quiere ser carbono neutral. Bueno, se puede ir al Ministerio del Ambiente, ahí hay una forma en la cual alguien te cuantifica cuánto emites, ¿no? Nosotros hicimos ese ejercicio, les cuento, como empresa, ¿no? A pesar de que trabajamos en el mercado de carbono. Y nosotros generamos casi 500 BCUs que teníamos que salir a comprar, ¿no? Entonces, bien importante que ustedes entiendan que el mercado de carbono se gesta, ¿por qué? Porque existe contaminación que quiere ser compensada y se regula, y en el momento que se regula, las empresas que emiten salen al mercado a buscar proyectos como este para comprar créditos. Y ahí es donde se cierra el círculo de la oferta y la demanda. Antes era voluntario y nadie le interesaba comprar créditos porque nadie los regulaba, nadie los obligaba a comprar, ¿ya? Hoy día sí hay regulaciones en los principales mercados que te dicen, ah, tú eres una empresa de aviación comercial, perfecto, tú puedes emitir hasta acá de CO2, ¿ya? Más allá tienes que salir al mercado a buscar créditos para poder compensar eso que estás emitiendo. Y entonces sale corriendo a buscar dónde están los proyectos de carbono, véndeme, ¿no? Y lamentablemente, ahorita los precios que ustedes ven aquí es lo que se paga por la tonelada de carbono. Dicen, ¿no?, que para evitar ese 1.5% de calentamiento global que todos estos acuerdos de París están buscando, el precio del carbono debería estar más o menos por los $100. ¿Ya? Hoy día estamos un poquito lejos, ¿no? Estamos un poquito lejos todavía de que entren en el ciclo, en la razón de por qué hacer contribuciones adecuadas para el medio ambiente. Y aquí les he puesto también una pincelada a los principales compradores de los últimos años. Esto es data del año 2023, en diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Empresas como Volkswagen, empresas como Shell, ¿no? Salen al mercado para comprar créditos de carbono y compensar. Pero cualquiera de ustedes podría hacerlo. Y nosotros como empresa, hoy día ya tenemos disponibles créditos para cualquiera que esté en este momento disponible y quiera compensar sus emisiones o su huella ecológica de carbono. Y con eso cierro la presentación, solamente diciéndoles que detrás mío hay un equipo de trabajo muy comprometido, que está en campo permanentemente trabajando con las comunidades indígenas en las actividades técnicas, que sin ellos tampoco nada de esto podría ser posible, y también a todos ellos el reconocimiento que han trabajado muy duro para que nosotros tengamos un proyecto hoy día en marcha. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, ahora vamos a tener un espacio de conversación, discusión. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que han presentado. Primero, comentarles a los alumnos que claramente lo que han expuesto Jorge y Raúl viene por el lado principalmente de la oferta, ¿no? El Perú y los proyectos de carbono que se dan en el Perú son el lado de la oferta, que como bien han mencionado Jorge y Raúl, tienen unos costos fijos bien altos. Antes de poder llegar a vender, a emitir un crédito y poder salir al mercado a venderlo, han tenido que trabajar una serie de cosas que permitan monitorear y que permitan validar esos créditos de carbono. No estamos hablando en promedio 3, 5 años y costos recontra altos de monitoreo, de gestión satelital, etcétera, para poder llegar a emitir un crédito de carbono. Una de las cosas que mencionó también Jorge es que el Perú las emisiones principales del Perú vienen por el lado de la deforestación, ¿no? Por el cambio de uso de tierra, de bosque a otro uso. Y entonces tiene sentido que la forma como contribuyamos a reducir el cambio climático sea reduciendo esa deforestación. Entonces eso significa mantener los bosques en pie. Pero mantener el bosque en pie es costoso, ¿no? Porque el bosque en pie tiene, genera externalidades positivas, pongámoslos en términos económicos, como el servicio de carbono, entre otros servicios ecosistémicos, que nadie paga por ellos, al menos que se genere el proyecto, se validen los créditos y salgan al mercado a vender, ¿no? Entonces, de alguna manera, este mercado permite que en bosques tropicales, donde los ratios de deforestación sean altas, contribuyan a reducirlas a través de valorar las externalidades positivas que genera el bosque y se venden, ¿no?
Ese es un concepto importante que creo que como economistas tenemos que pensar, ¿no? El otro concepto que también se mencionó es que la deforestación ocurre principalmente en los bosques que no son de nadie. Si se acuerdan un poco de Ostrom y de la teoría de los comunes, los bosques, que es un recurso común, es decir, no excluyente, pero sí rival, cuando están en libre acceso, es decir, que nadie tiene la propiedad sobre el bosque, nadie gestiona, nadie vigila, terminan siendo de todos, y es decir, ¿qué pasa? La tragedia de los comunes, los recursos se depredan en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este tema, ¿no? Es uno de los problemas que se ve. Y no se ha solucionado del todo. La mayoría de los bosques todavía sigue siendo de propiedad de nadie en el Perú. No siguen siendo recursos comunes de libre acceso y no se ha mejorado. Entonces, algo que también les invito a pensar es en esta línea de investigación de Elinor Ostrom, una de las 3 mujeres que ganó el premio Nobel, que trabaja específicamente en la gestión de recursos comunes como este. Y bueno, ahora sí, una preguntita, ¿no? Que, bueno, en general hay distintas críticas al mercado de carbono por el lado de que no reduce las emisiones de los países emisores en general, ¿no? Porque, claro, lo han mencionado, las regulaciones han mejorado, se han puesto más estrictas y por eso ahora tienen que salir a comprar para poder compensar. Pero los grandes emisores siguen, todavía no han hecho la suficiente innovación o no han cambiado sus prácticas de manera que puedan reducir significativamente su emisión, sino que ahora solo la están compensando, ¿no? Entonces, que por ese lado su contribución al cambio climático sigue siendo importante, ¿no? Pero en el mercado de carbono, la compensación de las externalidades positivas es de repente lo que está llamando más la atención, ¿no? Y el otro tema por lo cual también se critica o se reflexiona sobre el mercado de carbono es la calidad de los créditos, ¿no? Entonces, ustedes han mencionado que hay un proceso enorme detrás de generar un proyecto y salir a vender un crédito de carbono, pero cómo se verifica o qué estándares o cómo se tiene que regular o qué es lo que se está haciendo para que sean de calidad y no termine siendo un greenwashing, ¿no? Que son, digamos, las 2 cosas importantes para que el mercado se mantenga, los precios mejoren y entonces haya más proyectos y nosotros reduzcamos nuestra deforestación y al mismo tiempo generemos ingresos localmente y también entiendo que el Red Plus incluye áreas protegidas, para mantener nuestras áreas protegidas, que son de todos los peruanos, y se mantenga esto y se siga generando recursos para mantener nuestros bosques en pie. Sí, efectivamente. Perdón. Sí, efectivamente, creo que es importante. Esta primera pregunta que nos hace Isabel es un debate antiguo, ¿no? O sea, digamos, hace 20 años se estaba debatiendo lo mismo. O sea, los mercados están evitando que la industria genere una reconversión hacia tecnologías más eficientes porque les están dando la alternativa, bueno, o sea, no te preocupes si no vas a reducir tus emisiones porque puedes comprar todo lo que estás emitiendo lo puedes comprar de los mercados, ¿no? Y hay un debate efectivamente donde la economía tiene mucho que aportar porque, eh, digamos, si comprar bonos te cuesta, no sé, 20 y hacer una reconversión te cuesta 40, desde el punto de vista económico clásico, es más, digamos, eficiente, digamos, comprar, porque eso te va a generar unos ahorros que puedes efectivamente redireccionarlo a que tu punto de equilibrio y por lo tanto tu cantidad de reducciones sea mayor, ¿no es cierto? En el largo plazo. O sea, desde el punto de vista económico, este, suena lógico que los mercados realmente incrementen la ambición. Pero más allá de lo que es la lógica económica, lo real es que está surgiendo regulación que impide que ocurra lo que tú indicas. O sea, muchos de los mercados de cumplimiento, o sea, muchos de los países donde ya hay obligación de reducir emisiones, tienen un límite de cuánto pueden comprar. O sea, no les permite que el 100% de sus
de su obligación de reducir, lo hagan comprando, ¿no? Y entonces me imagino que, digamos, detrás de esa lógica hay un poco el razonamiento que tú estás planteando, o sea, que primero haga un esfuerzo de reducir hasta cierto punto y que solamente un porcentaje puedan comprarlo. Incluso hay además otro criterio adicional, es que de ese porcentaje que se puede compensar, solamente un porcentaje o una subparte de eso se puede comprar de afuera. Entonces, el resto, una parte de la compensación la tienen que hacer en su propio país. Singapur en Singapur, Japón en Japón y Corea en Corea y así. Y solamente una parte, Estados Unidos, solamente una parte la pueden comprar, digamos, de fuera, lo que son los offsets, ¿no? O sea, entonces ya hay, digamos, elementos dentro de las regulaciones que están desarrollándose en los distintos países para, digamos, que no sea tan simple como, como que todo lo pueden comprar y no tienen que hacer ningún esfuerzo de mejora tecnológica en su propio proceso productivo hacia tecnologías más limpias. Y la segunda, digamos, de créditos de calidad creo que es muy importante, efectivamente dentro del mundo de carbono y del mundo red hay todo un debate actual acerca de qué tan creíbles, qué tan sólidos son los créditos de carbono que se están vendiendo, porque han salido algunos artículos en la prensa europea diciendo que efectivamente hay una sobreestimación de la amenaza, ¿no? Y por lo tanto una sobreestimación de los créditos, pero frente a esto, digamos, está ya desarrollándose y está bastante avanzado, digamos, procesos metodológicos y de los estándares donde la determinación de la amenaza, ¿no? Esos mapas de amenaza, mapas de riesgo que ha mostrado Raúl, esa determinación de la amenaza ya no la haga el propio proponente, porque podría ser visto como un juez y parte. O sea, si yo mismo digo, si mi economía, ¿no? Si mi negocio va a depender de cuántos bonos de carbono tengo, y para saber cuántos bonos de carbono tengo, tengo que primero medir la amenaza, o sea, mi línea base o mi nivel de referencia, entonces va a ser un incentivo, no digo que lo hagan, no, digamos, pero teóricamente es un incentivo para, digamos, sobreestimar ese riesgo. Entonces, ese riesgo o ese componente del desarrollo de los proyectos ya no lo va a hacer el proponente del proyecto, sino ya lo va a hacer el propio estándar y va a ser, digamos, uno único para toda la jurisdicción, de forma que se asegure que la calidad de los certificados de carbono que vengan de bosques eh, tengan la misma calidad que los certificados de carbono que vienen de otro sector, porque claro, la pregunta es, ¿cuánto va a ser la deforestación? ¿Quién puede saber? O sea, nadie tiene una bola de cristal para saberlo, porque, como digo, depende de una serie de factores. Entonces, esa preocupación es la que, digamos, ha generado estas dudas en algunos de los compradores, en algunos de los mercados, y es la que se está intentando, digamos, solucionar de la forma que te estoy comentando. Pero nuevamente, yo sigo creyendo, la academia tiene mucho que aportar, porque todo esto es, en buena parte, debate político y los políticos no suelen ser los más inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, es importante, digamos, que la academia aporte mucho para que se base esto en criterios científicos, ¿no? En criterios estadísticos, criterios, digamos, de análisis de causalidad. Eso te podría yo decir, no sé, Raúl. Sí, yo voy a empezar por un poco con lo que terminé, ¿no? Para que nosotros podamos cumplir realmente con esta lógica de reducir este 1,5% de calentamiento global, deberíamos estar llegando a un precio de BCU de $100, ¿no? Y ahora yo les mostraba los precios, a lo sumo llega en promedio a $10, ¿no? Mucho menos, ¿ah? Mucho menos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el willingness to pay, no? Debería estar, pues, del lado de la oferta, de la demanda, ¿no? Efectivamente, si no, pues trasladas todos los costos hacia el proponente del proyecto, hacia nosotros, ¿no es cierto? Y la inversión que cuesta proteger, conservar un bosque en la Amazonía son tan grandes que uno en el fondo siente que al final este es un negocio simplemente, ¿ya? Entonces, el grandote que quiere comprar muchos créditos, fuera de, en la teoría, decirte, a mí me interesa mucho lo que haces, tu ECU, cómo conservas,
me interesa mucho cómo conservas la biodiversidad, me interesa mucho tu trabajo con comunidades, pero ¿sabes qué? Te quiero pagar menos de $10, ¿no? Oye, pero yo hago mucho trabajo de campo, mira, con el trabajo. Mira, yo solamente voy a pagar esto. Y esa es la sensación que uno tiene desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Eh, hemos visto mucho de esto, precisamente en la negociación de créditos de carbono, cuando ya sales al mercado, te encuentras con esa realidad de la oportunidad de la negociación. Hablabas tú del tema de la calidad del crédito. Sí, efectivamente, existe otro estándar fuera del que nosotros tenemos de BCS, que se llama el CCB, ¿no? Clima, comunidades y biodiversidad, ¿no? Que también tienes que cumplir con una serie de regulaciones para poder obtenerlo, pero no existe un premium price por hacerlo, ¿no? Entonces, a la larga uno siente pues que el comprador, que maneja los hilos también del mercado, ¿no? Decide, ¿no? Yo quiero pues eh, el mejor producto, la mejor calidad del producto, pero eso incluye en los dos certificados y yo te sigo negociando un precio bajo, ¿no? Entonces, a la larga, uno como proponente sí, siempre quiere hacerlo mejor en el bosque y siempre quiere hacerlo mejor con las comunidades, pero todo eso tiene un costo. Y yo creo que hay una desproporción en términos de lo que se exige por el lado de quienes emiten, ¿no? Porque existen unas regulaciones en los países. De hecho, el que existan esas regulaciones ha permitido que se genere un mercado de oferta y demanda. Porque si no estuvieran obligados a hacerlos, con seguridad la rueda no correría, ¿no? No correría. Hoy día que existen regulaciones, muchas de estas empresas que han salido a comprar, y existen papers que respaldan lo que digo, es que la mayoría de empresas que salen a comprar créditos están muy interesados en ver cómo reducir sus emisiones. ¿Por qué? Porque les cuesta el crédito. Y lo que menos quieres es gastar en comprar créditos. Entonces la mayoría de empresas, y eso es un efecto positivo, yo creo, es un efecto positivo, pero a la larga es el incentivo, es no gastar, ¿no? No gastar en quien está implementando esto en campo. ¿Ya? Entonces todavía hay un tema pernicioso ahí, que creo que el más afectado sigue siendo el bosque, sigue siendo la Amazonía o cualquier otro proyecto de carbono. Pero no critican. Gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Ahora pasamos a las preguntas del público. Claramente, José Carlos iba a preguntar. ¿Alguien más? Caroline. Pueden hacer sus preguntas por Zoom, también por el chat de Zoom y por Facebook. Gracias, gracias por las presentaciones y me parece excelente que traigan el tema a la universidad y al Departamento de Economía, ¿no? Y a la carrera, ¿no? Bueno, en el tema de mercados de carbono hay controversia, pues, ¿no? Y en general en toda la mirada del pragmatismo ambiental, ¿no? Y de la economía ambiental neoclásica, ¿no? Acá tengo una lista de controversias. Alguna ya la mencionó en la pregunta Isabel, que está muy bien, ¿no? Eso de la idea de compensación permite que empresas o industrias más contaminantes compren créditos en lugar de reducir sus emisiones, lo que puede llevar a una falsa sensación de progreso, ¿no? Pero hay más. El intercambio mercantil puede ser injusto, o sea, no siempre es del todo voluntario, ¿no? Y por la misma condición de pobreza, uno entra y vende barato, ¿no? Hay otro muy importante, que es los incentivos económicos pueden afectar las motivaciones intrínsecas para cuidar la naturaleza. Y cuando uno introduce incentivos, hay varios estudios que demuestran que existe el riesgo de que puedan cambiar las motivaciones intrínsecas y se formen una especie de burbujas. Cuando sacas el incentivo, la gente ya perdió lo que había desarrollado, digamos, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? No siempre es el caso, ¿no? Hay veces en que sí es positivo, pero puede haber ese riesgo. Entonces, todo eso yo creo materia para pensarlo, ¿no? Luego también está el tema que lo mencionaste con el ejemplo del micro, me parecía preciso, que es los ecosistemas no son separables en unidades discretas e intercambiables como para lo que se hace en el mercado.
lo que hace es, creo, una de las explicaciones por las cuales no se desarrollan estos mercados, ¿no? Porque tienes, digamos, no puedes definirlo como manzanas o productos claramente intercambiables. Y es un sistema vivo que va cambiando en el tiempo, además, ¿no? Entonces, son parte de lo que hay que tener en cuenta para ver si es que es la estrategia que nos conviene para enfrentar el cambio climático, ¿no? Y entonces ahí viene también, hay una crítica más fuerte por el lado de la mercantilización, ¿no? Y que viene pues de una evolución institucional larga, ¿no? O sea, primero pasas de funciones de los ecosistemas a servicios de los ecosistemas, la mirada utilitaria, ¿no? Antropocéntrica. Luego viene la lógica de valores de uso, valores de intercambio, la monetización. De ahí viene de la propiedad comunal pública o de libre acceso a la propiedad privada, que ya es la apropiación, ¿no? Y de ahí entra ya al tema de mercantilización cuando servicios ecosistémicos ya son mercancías de compra-venta, ¿no? Entonces, todo esto son controversias, ¿no? Solamente quería, digamos, mencionar eso, pero hay alternativas, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Entonces, desde la economía ecológica, que es donde yo me desenvuelvo, está la idea de pensar en términos de metabolismo social y justicia ambiental, ¿no? Y esto abre también con ecología política, ¿no? Pero también hay otros trabajos, ¿no? Me parece interesante el trabajo con comunidades, ¿no? El trabajo, digamos, de buscar economías diversas y otros tipos de economías, pero que tengan en la centralidad no necesariamente la rentabilidad financiera, ¿no? Sino una mirada más holística de bienestar humano. Entonces yo creo que eso es, creo, algo que... Solamente diré un comentario, ¿no? Básicamente para enriquecer aquí la discusión. Pero gracias por la exposición. Quizás pueden comentar un poco sobre cuál sería el incentivo para los pequeños agricultores para cambiar a ser cuidadores del bosque si tienen un terreno y un parte es un bosque para cuidarlo y no cortarlo. Entonces, ¿cuál es el mínimo espacio de bosque que tiene que tener para poder generar algunos certificados de carbono para venderlo? Y si el precio es tan bajo, ¿qué incentivo tienen estos agricultores para cambiar su, su manera de trabajar a también cuidar el bosque? Gracias. Gracias. Muy buenas preguntas, la verdad. La primera creo que ya la conversamos hace un rato con lo que planteó Isabel. Y sobre las otras dos controversias que ha mencionado José Carlos, ¿no? Creo que efectivamente este es un debate muy interesante, muy importante para atenderlo, ¿no? Efectivamente, este tema de la inequidad es una realidad, ¿no? Se acercan muchos compradores de carbono a hablar con las comunidades, y para las comunidades es una oportunidad. O sea, ellos lo ven como una oportunidad cuando ves lo que Raúl comenta, ¿no? De que su única fuente de ingreso es Pensión 65 o el otro programa que están haciendo. O sea, que venga alguien y le diga, vas a ganar tanto, pero lo aceptan, digamos, a ojos cerrados. Y las condiciones que les ofrecen no necesariamente son las condiciones más equitativas, pero es una realidad. O sea, este, no hay forma, digamos, en una economía de mercado como la que es la peruana, no hay forma de evitar este tipo de contratos. Puedes regularlos, pero ahí el rol que tiene que jugar el Estado, la cooperación y todos los que podamos, porque, digamos, empresas como las nuestras, pues con suerte, digamos, podemos ir a una comunidad, dos comunidades cuando nos invitan, ¿no? Y damos charlas sobre el tema, pero ahí hay un rol digamos, de equiparar la cancha, o sea, de darle la información suficiente para que si van a llegar a un acuerdo de este tipo con algún comprador, sea un acuerdo en condiciones equitativas y sea un acuerdo, digamos, efectivamente que cumpla todos los estándares y salvaguardas, para que efectivamente se convierta una real palanca, digamos, de poder traer beneficio y bienestar, que obviamente trasciende lo económico, ¿no? O sea, estos planes de vida que está comentando Raúl, o sea, esos son los elementos que creo que son claves. O sea,
Podemos efectivamente oponernos, pero oponernos no va a dejar que ocurra. Creo yo que lo que hay que hacer es ayudar a que esa ocurrencia se dé en igualdad de condiciones, y ahí, como digo, hay un rol importante del Estado, de la cooperación y de todos los que podamos para generar igualdad, generar información que les permita estar en capacidad de negociar mejor, de entender mejor el tema y de efectivamente identificar cuáles son los acuerdos que les convienen y cuáles son los acuerdos que no les convienen. O sea, hay historias donde han firmado acuerdos en inglés con 100 años, por 100 años. Entonces, cosas como estas son las que efectivamente hay que evitar, digamos, que ocurran, ¿no? Igual en el otro tema, déjame. Sí, sí, sí. Ah, ya, bueno, efectivamente. Ahí es importante, hay reglas también, porque una de las críticas es, yo pago al que, o sea, mi línea base depende de cuánto deforesté en el pasado. Entonces se convierte efectivamente alguien que ha cuidado muy bien su bosque y que su historia de deforestación es muy baja, no va a acceder al mercado de carbono porque su historia de deforestación es muy baja, y otra área que ha deforestado muchísimo va a acceder al mercado de carbono más, porque entonces efectivamente ahí hay una crítica que hemos hecho muchísimo de los que estamos metidos en el tema, y ahí está entrando este concepto de lo que es HFLD, que es el concepto de High Forest Low Deforestation, o sea, que aquellas áreas que no han tenido una deforestación histórica significativa, bien porque no son zonas amenazadas, bien porque han cuidado mejor su bosque, tengan un incentivo y que no se base en el simplismo de sacar el promedio histórico simple, sino que tome en cuenta la dinámica de la deforestación para que pueda, digamos, generarle los recursos, porque como nuevamente dije hace un rato, el pasado no explica el futuro, por lo menos no en un 100%. El pasado obviamente es importante, pero no explica el futuro. Entonces, es importante. Y también, por ejemplo, en reforestación, hay reglas para que no puedas tú hacer un proyecto de carbono en áreas de reciente deforestación. Tiene que tener como mínimo 10 años de que esa área se haya perdido, porque si no, efectivamente, se convierte, tengo este bosque que no le veo ningún valor, lo quemo y hago una plantación y vendo bonos de carbono. Entonces, esos son el tipo de incentivos perversos que efectivamente hay que cuidar y hay que tomar medidas y hay que desarrollar instrumentos para evitar que esas cosas ocurran y hacer que esto realmente se convierta en un beneficio y que los mercados sirvan para generar un desarrollo sostenible y no al revés, que los territorios sirvan para que esto sea, digamos, un negocio puramente comercial. Y sobre la última pregunta me parece muy válida. Efectivamente, justo Raúl decía que una de las preguntas que nos suelen hacer es cuál es el área mínima. Este, y hay dos cosas quiero decir. Una primera, que existen dentro de los estándares esta figura de proyectos agrupados. Y esa es una gran figura, porque efectivamente hay áreas que son pequeñas y que por sí solas no costearían o no pagarían todos los costos de la certificación, porque los costos de la certificación son más o menos iguales. O sea, certificar 10.000 hectáreas o certificar 100.000 hectáreas es igual traer a un auditor de Estados Unidos, de Europa, y el pasaje cuesta igual, sus honorarios cuesta igual. Entonces, hay esta figura de un proyecto agrupado que permite que áreas pequeñas se junten. Efectivamente, eso tiene otro desafío, que es el desafío de la asociatividad, pero es un desafío, digamos, que es un camino que te permite, digamos, sumar áreas, ¿no? De agricultores, sumar áreas de comunidades y entre todos, digamos, hacer un único proyecto, una sola certificación y poder, digamos, hacer viable algo que de manera individual no lo sería. Y en red, por ejemplo, en conservación, no es que hay un área mínima, digamos, depende mucho el grado de riesgo. Las zonas que están pegadas a la minería ilegal en Madre de Dios pueden ser áreas muy pequeñas, pero tienen mucha más amenaza y tienen, por lo tanto, mucho más línea base que el Parque Nacional del Purús, que está que está, digamos, en una zona muy alejada, sin conexión de carretera ni de nada. Entonces, no hay un área mínima, depende del nivel de riesgo, pero el nivel de riesgo no significa que es más negocio, porque el nivel de riesgo implica tener que hacer más acciones, porque enfrentar minería ilegal, enfrentar coca, una amenaza mucho mayor que enfrentar a un cazador furtivo, o enfrentar a un talador ilegal. Entonces, más riesgo implica también más responsabilidad. Pero como digo, hay alternativas que se están desarrollando desde los estándares de la metodología para
tratar de ser lo más inclusivo posible. Gracias. Yo no más que suscribir lo que dice Jorge, ¿no? Yo quería partir, aterrizando un poco los comentarios de José Carlos, también la pregunta que nos ponen, porque yo creo que sí, Perú tiene todas las condiciones para ser un hub mundial en términos de proyectos de carbono, ¿ya? Tenemos las condiciones, pero claro, habría que hablar sobre las condiciones habilitantes que esto lo puede permitir, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el tema de legislación que hemos hablado, ¿no? Legislación, ¿por qué? Porque hay que fortalecer todo este tema del carbono, ¿no? Yo creo que la legislación todavía está muy blandita, sobre todo para el tema de concesiones forestales, por ejemplo, que el mismo contrato te dice con fines maderables, pero sin embargo puedes hacer proyecto de carbono, pero no te dice hasta cuánto, ¿no? Te dice que no desnaturalices el contrato. Entonces, como hay abogados, existen opiniones. Y mientras no tenemos una claridad sobre los temas legislativos, siempre hay la oportunidad de alguien que venga y no esté de acuerdo con eso y te tire abajo toda una estrategia y toda una inversión. Entonces, inversión para el tema privado, cuando hay este tipo de incertidumbres, es lo peor que le puedes decir a un empresario que invierte en estas cosas, ¿no? Eh, el otro tema es que me he encontrado muchas veces en eventos como este, en donde se presentan los gobernadores de principales regiones amazónicas, ¿no? Y vienen con noticias como nosotros tenemos 3 millones de hectáreas de bosque, más o menos a 80, ¿cómo se llama? BCUs por hectárea, ¿no? Y yo digo, ¿y de dónde sacan esos números, no? Y entonces nosotros podemos generar no sé cuántos millones de dólares en temas de carbón. El otro día lo escuché al de Ucayali diciendo, ya hemos vendido todo el carbono, ¿no? No tienen proyecto todavía, pero él ya había negociado con una empresa que iba a vender. Entonces, toda esta es una desinformación que lo que hace es generar un caos en todo el concepto del carbono, ¿no? Cuando te enfrentas a comunidades nativas, dicen, mira, hace muchos años el tema del caucho, después vino el petróleo, después la madera y ahora viene el carbono. ¿Viste en dónde ponen el tema del carbono? ¿Con qué lo comparan? Y eso es una serie de desinformación que muchas veces las mismas autoridades vierten, ¿no? Por eso es que existen lo que le llaman los cowboys del carbono. Vienen, te ofrecen el oro del moro y efectivamente ante la duda, siempre las comunidades siempre son las más desprotegidas por estos temas técnicos, ¿no? El otro tema es el financiamiento para proyectos de carbono. Muchísimo se habla de que existen chorrocientos de millones de líneas de crédito. ¿Cuántas de esos hacen tierra realmente para que efectivamente puedan transformarse esto en espalda económica que pueda aguantar estos periodos de 3, 5 años en donde se desarrolla un proyecto de carbono, ¿no? Y esto es un tema que nosotros sí discutimos, nos reunimos, buscamos y todavía no hay mucha alternativa, ¿ya? Y referente a lo que la pregunta de Caroline, que tiene que ver pues un poco de cuál es el hectareaje mínimo. Bueno, nosotros también estuvimos fuera de los proyectos de carbono que tenemos en Greengold, también estuvimos viendo la posibilidad de hacer algún proyecto de carbono con comunidades indígenas, ¿no? Nosotros tenemos este grupo de comunidades alrededor y hay muchas más además, ¿no? Y sí estuvimos viendo cuál es ese hectareaje mínimo dependiendo de la metodología que quieras aplicar, por supuesto, ¿no? El bosque natural como el que nosotros tenemos tiene en promedio 2 toneladas por hectárea, ¿no? Por eso es que necesitamos áreas tan grandes, un bosque antiguo, ¿no? Pero cuando hablamos pues de proyectos como el de reforestación, restauración de ecosistemas, tú puedes retener 20 como toneladas métricas por hectárea. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, en términos de hectareaje, metodologías que apliques pueden significar menos área, ¿ya? Pero en promedio, que nosotros también hemos evaluado en las comunidades, más o menos necesitas unas 2.000 hectáreas para poner y proponer un proyecto de carbono que pueda pagar todos los costos a los precios de mercado que hoy tienen, ¿no? Y ojalá que suban, ¿no? Ojalá que suban, ¿no? Pero digamos como para poder, y no lo digo yo porque simplemente hay instituciones que financian parte de esto y piden hectareajes mínimos que nosotros más o menos hemos analizado. Pero exactamente, el nuevo reto es cómo asocias estas comunidades para que después que plantees un proyecto de carbono, ¿no? Ellos puedan entender la lógica de cómo se redistribuye beneficios de este tema, ¿no? Es otro tremendo reto el trabajo en comunidades para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, retos todavía existen. Lo que también hay son buenos ejemplos.
Y yo creo que hay que siempre enfocarse en los buenos ejemplos para a partir de ahí construir un ambiente positivo hacia donde más podemos caminar, ¿no? Y estos temas los tenemos que seguir discutiendo, pues, ¿no? Y efectivamente la academia tiene un rol acá, ¿no? Y que a veces está muy ausente, ¿no? Porque en estas discusiones la amalgama tiene que ser la academia. Uno, como empresa privada, siempre choca con el Estado, ¿no? Dice, el Estado te dice, esta es la reglamentación, yo la pongo, ¿no? Y el empresario le dice, pero tú no sabes nada del negocio. Ahí estamos, pam, pam. En medio tiene que haber una amalgama. Esa amalgama tiene que ser la ciencia, la investigación, la academia, ¿no? Para eso es donde efectivamente en base científica se pueden llegar a acuerdos. Así funcionan otros países en temas de educación, ¿no? Entonces, están invitados a Gringol a conocer más de lo que nosotros hacemos para precisamente buscar en dónde hace sentido investigar, ¿no? La investigación tiene que estar muy relacionada a la actividad económica del país, y en este caso a proyectos de carbón, ¿no? Por favor. Gracias a ambos por sus respuestas a estas preguntas y comentarios tan buenos de los profesores del departamento. A los alumnos que me han enviado, las personas que me han enviado preguntas son bien puntuales. La primera es para Raúl. ¿Cuánto tiempo le tomó a GGF la validación y verificación de su proyecto en el estándar? Ya, muy buena pregunta. Nosotros nos validamos en agosto del 2020 y nos hemos verificado en 2 de agosto del 2024. ¿Ya? O sea, pasado largos 4 años, ¿no? Hay que entender también los procesos de por qué se dieron de esta forma, ¿no? Estamos hablando de el inicio en prepandemia, con muchos trabas en implementación en campo, pero también estamos hablando pues de todos estos cuestionamientos que bien mencionaba Jorge, que se hicieron sobre muchos estándares, sobre todo el de Berra, en donde se cuestionaron la veracidad del número de créditos de proyectos, y esto ha hecho un retroceso en Berra, se replegó en vez de posicionarse, y eso pues permitió que muchos de los proyectos sean revisados y re-revisados, ¿no? Y en todo ese caos, digamos, nuestro proyecto estaba en proceso de verificación. Entonces, los tiempos se comenzaron a extender, no teníamos respuesta, estamos sentados de brazos cruzados esperando. Y no es problema de Gringola, de un montón de proyectos que quedaron dentro de ese loop. Entonces, pero normalmente los proyectos deberían tener bien ejecutados entre 2 y 3 años máximo, con un periodo entre la validación y la verificación. Gracias. La siguiente pregunta es para Jorge, es puntual también. ¿Existe algún proyecto de carbono en Piura? Hay un proyecto de reforestación. Hay un proyecto de reforestación en bosque seco en Piura. Entiendo que no está, entiendo que no está activo, pero se validó una reforestación de bosque seco en MDL. Y bueno, el último comentario, pregunta del público es: felicito a los expositores y al BEF del DECON. Mi interrogante es sobre qué impacto fiscal puede tener el efecto de desarrollar una economía verde en el país. Pensando, apliquémoslo a desarrollar el mercado de carbono, que economía verde es mucho más amplio, ¿no? Bueno, realmente yo creo que ahí no estoy capacitado para responder eso. Creo que efectivamente habría que hacer un análisis de la rentabilidad de este tipo de nuevos emprendimientos, nuevos negocios, eh, porque además lo que vienen a reemplazar es mucha informalidad, ¿no es cierto? O sea, no van a reemplazar, digamos, una economía formal, van a reemplazar una economía informal. O sea, la tala ilegal, digamos, las invasiones, la minería ilegal, la coca ilegal, no tributan nada. Y todo esto sí puede generar, digamos, una fuente de ingresos fiscales. Entonces, el enverdecimiento de la economía, digamos, sin haber hecho ningún análisis, simplemente a partir de una respuesta rápida, creo yo que debería ser positivo por este lado, ¿no? Bueno, sí, también coincidir con eso, ¿no? Pero todo parte de una legislación, y una legislación que tiene que tener claridad sobre cómo poder
rentabilizar también parte en impuestos de todos estos proyectos que existen o pueden seguir generándose, ¿no? Creo que ninguna de las empresas formales esté en desacuerdo en que para que todo este sistema funcione, pues también el Estado tiene que tener ingresos como parte de los proyectos de carbón, ¿no? Eso tiene que normarse, ¿no? Eso tiene que regularse. Y en la medida en que eso se haga, pues creo que tendría no solamente un beneficio para el Estado, porque todas las empresas formales efectivamente pagamos impuestos, pero también para el mismo ejercicio de cuánto se contribuye para las actividades que el mismo Estado tiene que hacer. Yo me refería, por ejemplo, a este tema de cuando nosotros encontramos actividades ilícitas y cuando vamos a presentar los reportes y los informes a la fiscalía, al CERFOR, a la policía, le decimos ayúdame porque me están sacando madera, me están talando el bosque, ¿no? Me están poniendo un cultivo de coca, no hay respuesta. Y no hay respuesta, ¿y cuál es la justificación? No hay presupuesto, ¿no? Y no hay presupuesto. Entonces, esto tiene que permitir de alguna forma que las instituciones públicas hagan su ejercicio, o sea, en beneficio del bosque, de las empresas que estamos detrás de esto, pero también con los recursos que ellos necesitan. Entonces, creo que ahí hay un espacio para poder todavía mejorar el tema de legislación referida al tema tributario, referido a los proyectos. Bueno, gracias a todos por su participación. Espero que tengan una nueva idea de investigación para los que van a llevar seminario de investigación el próximo ciclo. Y ya pueden contactarse con los expositores después para ver si tienen capacidad de prácticas o qué sé yo, no temas de investigación. Gracias, gracias Jorge, gracias Raúl. Gracias. Que me encantaron a la tropa de